Muchísimas gracias a la universidad y muchísimas gracias a los amigos que tengo en Popayán, que por esos puentes de la vida son entrañables. Empezar a hablar para mí es muy difícil, voy a estar un poco agüevado arrancando porque me asomo al mundo muy desde la gráfica ilustrada, es decir, trato de entender desde ahí qué pasa conmigo y qué pasa con las cosas que me interesan. Y por supuesto eso es una visión muy sesgada. Y es altamente sesgada porque estamos hablando de un tipo de gráfica que tiene muchísimas formas de ser interpretada y muchísimas formas en las que ha sido señalada, juzgada o definida. Todos alguna vez en la vida nos hemos topado con ilustraciones. Creo que es el tipo de gráfica más promiscua que puede haber. Es muy difícil que, independiente de la edad que tengamos, no hayamos visto una ilustración, incluso más que cualquier otro tipo de gráfica. Posiblemente hasta inicios del siglo XX sea el tipo de imagen, lo hablábamos con los chicos del taller de cartografía ayer, que cerramos un taller muy lindo en el que hablábamos de cuáles son esas manifestaciones que la ilustración ha tenido a lo largo de la historia, y pues particularmente en el taller hablábamos de la cartografía. La cartografía tiene una cualidad, sobre todo la cartografía contemporánea, y es esta de integrar sobre el territorio las diversas perspectivas de quienes habitan los territorios, es decir, la yuxtaposición de los relatos. Y eso pasa muchísimo con la ilustración, y quizá por eso hoy en día sea más complicado hablar de ilustración que hace unos 20 o 10 años. Y a algunas personas del sector editorial eso les causa estupor y molestia, pero sí hay que decirlo tal cual. Posiblemente hasta hace unos 20 años hablar de ilustración en cierto ámbito era muy fácil en la medida, uno dice fácil en la medida en que casi todas las definiciones que salían de ilustración no eran controladas por ilustradores. Básicamente, editores, directores de arte, artistas, definían qué era un poco la que se le comisionaba a las imágenes para decir. Recordemos así de manera muy rápida, para las personas que no sean afines al campo, que la ilustración tradicionalmente ha sido definida como un diálogo entre las imágenes y las palabras, como una conexión, como cierta conexión en la que las imágenes representan eso que la palabra no alcanza a especificar o que la palabra no alcanza a atrapar. Cuando estamos hablando de ilustración, estamos hablando de una de las manifestaciones gráficas más ambiguas que hay. Sonaría bastante ridículo ser un defensor a ultranza del campo de la ilustración. Yo no estoy en ese campo. Es decir, que me guste la ilustración, que me parezca interesante el campo, me haría bastante ingenuo decir que es bello, que la sigan, que es lo mejor, que está por encima de cualquier expresión gráfica. Por lo contrario, creo que la ilustración es un lenguaje muy cabrón, es un lenguaje a través del cual entendimos mucho antes del Hubble cómo era externo al planeta, al cosmos, cómo éramos por dentro antes de que cualquiera de nosotros viese un cuerpo abierto o tuviese la posibilidad de abrir la rana, la paloma o el conejo en la escuela, y pudiéramos entender muchas de las dimensiones físicas, de las dimensiones topográficas que explican la materialidad. Fue a través de ilustraciones que entendimos muchas de las cosas que creemos reales. Muchas de las cosas que suponemos son, las aprendimos más a través de ilustraciones que de fotografía. Y ese lenguaje gráfico en donde se están emulando, o donde hay esta especie de cercanía tan fuerte en todas las formas de producir gráfica hoy, llamémosla fotografía, llamémosla grabado, llamémosla entornos digitales, hace que todavía sea más ambiguo hablar de cuáles son las fronteras de lo que llamamos ilustración. En esa medida quisiera como invitarles, voy a dividir la presentación rápidamente como en tres puntos. Esto primero, que es una introducción en el cual he tratado de despistarlos para organizar mi cabeza, básicamente, y empezar en forma. Segundo, mostrarles algo del trabajo que hago. Y tercero, proponerles una revisión de archivo. Yo no pienso que yo sea ni un gran conferencista, ni es mi interés, pero me encanta reunirme con personas a revisar archivo, porque me parece que es una oportunidad de hablar de las imágenes. Entonces, lo que quiero proponerles es un poco una revisión de algunos archivos ilustrados, particularmente archivos del siglo XIX, que me resultan bastante interesantes, sobre todo porque encuentro mucha realidad en la afirmación borgiana de que nosotros somos los clásicos. Es decir, que vivimos en el pasado, que vivimos a despensas de palabras dichas antes de nosotros y que entramos a habitar al mundo por una cantidad de cadenas simbólicas que nosotros no construimos. Y creo que es la gran lección que queda de estudiar ilustración.
Muchas gracias por estar acá. Empecemos por acá. Voy a presentar muy rápido como algo del trabajo que hago, como para ubicarme. Este es un libro que me interesa mover, es bastante barato, no lo estoy promocionando, se puede descargar y lo puedo mandar por PDF a quien le interese. Pero ¿por qué quiero ponerlo como entrada? Porque somos muy pocas personas las que estamos escribiendo sobre ilustración y me parece que es muy relevante que el tema entre en ese ámbito de discusión. En la universidad tenemos discusiones entre pendejas e interesantes, que yo podría analizar de la siguiente manera. A veces el diseño gráfico es tan perro con la ilustración como tradicionalmente fueron las artes con el diseño. O sea, esa pela, esa cascada que regularmente las artes visuales y plásticas le dan el diseño, pareciera que es como la cadena entre hermano mayor, hermano del medio y hermano menor. Entonces las artes cascan durísimo al diseño y el diseño viene y se venga con la ilustración, la fotografía y el grabado. Creo que hace falta que los ilustradores hablen más, pero de hecho hablan mucho, y en la ilustración hay gente que es interesantísima, pero consignan muy poco lo que dicen, ¿no? Lo dejan registrado muy poco. Y si bien es absolutamente justificable entender que la gráfica que hacemos es suficiente forma de pronunciarse, también habrá que decir que hay que hablar con otros que no pertenecen al campo y que hay que explicarles cosas, y que quizás explicarles cosas es una de las formas de aproximarnos y hacer más blandas ciertas gestiones, y sobre todo no desgastarnos en algunas peleas que son recabronas que quitan mucho tiempo. Un ejemplo de ellos: ¿la ilustración es arte o no? Yo creo que no, y no importa. ¿Vale? Creo que esa discusión dejémosela al siglo XIX. No la superó, no es nuestro problema, allá ellos. El trabajo que hago, regularmente he tomado como una decisión profesional hace algunos años, y es, si tuviera que definirme hoy en día, me definiría más como profesor de ilustración, porque es lo que me interesa hacer y es a lo que le dedico yo creo que el 90% de mi vida diaria. Lo digo porque mucho del trabajo que hago en ilustración lo regalo. Casi el 80% de mi trabajo lo regalo. No tienen que hacerlo, no estoy haciendo campaña de nada, insisto. Quiero fijar un poco como la posición que tengo frente a lo que creo y a lo que muevo. Entonces regularmente trabajo con ONGs, o trabajo con organizaciones estudiantiles, o trabajo con activismo social, y regalo muchísimo de mi tiempo. ¿Por qué? Porque mi trabajo de laburo lo tengo orientado a la docencia, y eso es un trabajo muy serio. A mí me pagan por pensar en los estudiantes. Eso es lo que me pagan. Esa claridad me la dio Zenaida Osorio en alguna discusión que alguna vez tuvimos. O sea, ¿cuál es el sueldo que recibe un profesor? Para pensar en los estudiantes. Uno tiene que pensar en 70 cabrones día a día, ¿vale? Con los que algunos va a haber cierto empate, con algunos va a haber cierta afinidad, y con algunos llegaremos a otros sitios. Y como bien dijo algún estudiante alguna vez, no todos los profesores son para todos los estudiantes. Efectivamente, uno no le sirve a todos los estudiantes. Pero la cabronada de ser profesor es pensar en 70 problemas diarios. No para resolverlos, solo pensarlos. Quiero dejar muy claro eso. No es responsabilidad del profesor resolverle la vida a nadie, pero sí tiene que tener la capacidad de escucha, y de escuchar muchísimo. Y eso hace muy compleja la gestión docente. Entonces hay que dejar cosas. He decidido un poco como retirarme del área de la ilustración. Sigo ilustrando, aclaro, sigo ilustrando mucho, pero a nivel de ejercicio comercial me he retirado mucho, porque prefiero trabajar bajo estas iniciativas como de políticas personales y trabajar muy orientado a la gestión docente. Que como entenderemos hoy en día, la gestión docente no es solo pararse, los maestros que están acá lo saben perfectamente, no es pararse a dar clase. Hoy en día el docente es un gestor, es un activista, es un investigador, es un cabrón que sabe pararse al frente del estudiante y hacer magia con culebras. Es muy amplio el trabajo de docente. Docencia no solamente, lo sabemos hoy en día, es pararse a decir que está bien y que está mal. Me parece que la ilustración ha llegado a unos momentos bastante interesantes de revisar. Esa es la categoría que quiero proponerles al hablarles hoy del síndrome de la USB, que no es más que ciertas categorías que he ido proponiendo con el fin de hablar de manera más directa con mis estudiantes. El libro que les presenté, o el libro que quiero presentar, del cual el síndrome de la USB es uno de los capítulos que se presentan, busca un poco sintomatizar la ilustración contemporánea, porque como les decía, creo que no es tan claro hablar hoy de ilustración.
Hasta hace algún tiempo todo estaba muy orientado desde lo editorial y era un territorio bastante claro, insisto, no fácil para no herir susceptibilidades a distancia, pero si se coordinaba desde lo editorial y si lo pensamos desde lo editorial, posiblemente sea mucho más sencillo ablandar el terreno de la ilustración. Pero cuando entendemos en la contemporaneidad que la ilustración no es una gráfica, sino una función de ciertas gráficas, el verguero se aumenta. Porque ya no está tan clara qué es una función de una imagen. O sea, ¿para qué es una imagen? ¿Para qué hacemos una imagen? La cosa se pone muchísimo más compleja cuando entendemos que todas las ilustraciones no son dibujos y cuando rompemos ese tradicional e histórico camino de suponer que las ilustraciones son sinónimos de los dibujos. Pues no todos los dibujos son ilustraciones. Hay momentos donde ciertas fotografías se portan como ilustración. Hay momentos donde nuestro cuerpo, haciendo presencia en ciertos sectores, se vuelve ilustración. Hay momentos en que la palabra se vuelve ilustrativa. Hablen con cualquier persona que venga de las artes, sobre todo muy cercano al mundo de las bellas artes. Hay una tradición de desprecio fuertísima desde la visión tradicional de las bellas artes a la ilustración. Tanto, y eso de hecho tiene una cronología muy fácil de hallar, y es como todos los pintores entre el 40, los 60 y los 70, que no lograban el éxito y el reconocimiento social, caían en ilustración, y de hecho se usaba eso, caían en ilustración, se volvían ilustradores. Y muy dentro del gremio de los pintores, por ejemplo, es peyorativo llamar a un pintor, decirle tu trabajo es muy ilustrativo, es patearle las bolas de frente. Entonces hay algo muy interesante en analizar la categoría, es decir, en dejarla de pensar como un sustantivo y empezarla a pensar como una categoría, o sea, ¿qué sería ilustrar? A quien le interese, hay un trabajo muy bello que más adelante me interesa mucho compartir bibliografía, les quiero nombrar para que revisen una perspectiva un poco editorial, pero creo que de las más completas que hay en español, un trabajo de recopilación y de investigación de la ilustración como categoría y como un enunciado de categoría. Esto lo quiero mostrar como muy rápido, solamente es un poco como haciendo hincapié en desde dónde me asomo a ver las cosas, más que pensar que ya estoy avanzando hacia la parte conceptual que quiero que compartamos. Creo que definir la ilustración desde la técnica también sería un error muy contemporáneo, como decir yo soy ilustrador digital, yo soy ilustrador. Creo que no, insisto, hay que revisar la ilustración como función, o es la invitación que tengo para ustedes, ustedes no pueden no estar de acuerdo. En esa medida creo que nos alejamos mucho del problema de lo técnico y entendemos que lo técnico alcanza y toma una dimensión más interesante, ¿vale? El maestro Rubén decía el primer día algo que a mí me encantó y está muy relacionado a todo este asomo de problematizar la técnica y la técnica misma como un problema de conocimiento. Eso en diseño sigue siendo también un problema hartísimo de lidiar. Insisto mucho en que hay que desbaratarse de ciertos problemas heredados. Hay una cantidad de problemas y en eso quisiera trascender incluso a lo social o a lo familiar, como propuesta para hoy ustedes. Esta idea de que tenemos que heredar y resolver los problemas de los abuelos y de los tíos y de los que nuestras generaciones y nuestras castas magnas no alcanzaron a resolver. No estoy de acuerdo con eso. O sea, hay problemas que hay que cerrar y no importa si no se resolvieron. Hay problemas que la gente que nace ahora tiene y son genuinos y posiblemente se conectan con problemas del pasado, pero no son los mismos. No son los mismos. Y creo que hay que darle oportunidad a la gente joven de que tenga sus propios problemas y que cree su marco problemático. Y en esa medida cambiar un poco la epistemología que tenemos en relación a los problemas, recuperar ciertas visiones que han sido poco emancipadas de lo técnico, permitiría de alguna manera, por lo menos permitirle a la gente joven pensar sus propios problemas. Voy a irme más rápido con esto. Solamente, insisto, quería como mostrar desde dónde estoy hablando. Todo este trabajo que estoy mostrando generalmente es trabajo que he donado para organizaciones sociales, en donde el compromiso está muy en brindar imágenes que de alguna manera dialoguen con lo que ellos quieren o están buscando. Eso obviamente nunca se da, no hay una relación natural entre palabras e imágenes, pero esa pretensión es bastante interesante, o sea, jugar a eso, y creo que ese es el juego cínico. No hay nada más cínico, no hay nada más perro que la ilustración, y creo que eso es lo que le ha permitido vivir de manera solapada a la luz de fuertes academias como las artes, como la arquitectura, como el diseño industrial y como el diseño gráfico, con el estatus ambiguo que hoy en día sigue teniendo.
Cosas que me parecen muy importantes sobre las cuales también hago como el ejercicio es tratar de salir un poco de esta lógica de reproductividad bidimensional que hemos atribuido a la ilustración, esta idea de la reproductividad que por supuesto naturaliza la definición de ilustración, pero que, vuelvo a lo mismo, si la pensamos como una función nos permite llegar a otros estadios. La Procesión Puppet Club es un grupo de ilustradores, todos somos ilustradores, un par de personas que nos echan una mano grandísima desde las artes escénicas, y lo que hacemos es pensar la ilustración como títeres. Es decir, si la ilustración no fuera dibujo, sino fueran títeres, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Pues ha tenido un resultado muy interesante. De hecho, parte de esto está decantando en una experiencia que les quiero mostrar ahora. Voy para allá. Estas dos ilustraciones para mí son problemáticas, básicamente porque son muy cercanas a lo que habitualmente no hago, sobre todo la del lado de allá. Pero la quería poner en escena básicamente porque este es un proyecto que acabamos de terminar con este colectivo. No es la novena del Niño Dios, no se llenen de ilusión, el que escribió eso estaba lleno de rabia por toda la avanzada del movimiento cristiano en Colombia, entonces ahí se va, lanza en ristre con su postura. Tenemos un proyecto que amo muchísimo, en el que estamos trabajando y no sabemos hasta dónde dé, hay que dejar que las cosas se acaben, por ahora está vivito. Es un semillero sobre ilustración que tenemos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la que nos damos el tiempo de pensar la ilustración. Nos damos el tiempo de pensarla. Y ese tiempo de pensarlo nos obliga a que tengamos como meta, como ponerle fin, porque creo que los fines son importantes y que las historias hay que cerrarlas, insisto en eso. Tenemos la obligación de hacer una publicación semestral, como sea, con dientes, uñas y pelos. Sale una publicación semestral y hemos montado una especie de periódico o fanzine que nos obliga a que tengamos que tener un material producido. Y ese material producido tiene que ver con esto que acabamos de hacer. Este semestre estábamos de frívolos y dijimos, no vamos a hablar del conflicto armado, porque ya, está bien, vamos a hacer un paro. Vamos a hacer un paro, muy oportuno decirlo. Vamos a hacer un paro de lo que está ocurriendo y vamos a pensar en otro lado, vámonos por otros lados, pensemos desde otro lado. Fue imposible. A veces hay que dejar que las cosas terquen con uno. Fue imposible, nos cayó una invitación de un semillero amigo de la Universidad La Salle que andaban en la Uribe tras el rastreo de un fenómeno muy particular que ocurrió, y es que posterior al primer acuerdo de paz, una vez comienza a avanzar el proceso, desaparece de la Uribe un gran número de población joven, desaparece. Y ellos empiezan a hacer la pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está esta gente? En la indagación empiezan a encontrar cómo esta población efectivamente es exterminada o expulsada del pueblo, porque toda la frontera de la ciudad está enmarcada por presencia militar, guerrillera o paramilitar. Es decir, los jóvenes tenían que definirse qué eran. Y tenerse que definir qué eran pasaba por, si te defines, pues o te vas o desapareces. Era imposible decirle no a ese proyecto. O sea, ¿cómo decir? Seríamos muy cabrones decir, no estamos de pacifistas este año. No, tocaba escuchar y decir, ok, escuchémonos. Y nace este proyecto. El Corrientazo, entonces, es un periódico que publicamos semestralmente, en el que el compromiso con los chicos es montarnos en 20 proyectos, nos inventamos el de proyectos, un inventario grandísimo de proyectos, en el cual empezamos a hacer una indagación muy sistemática desde la técnica. ¿Vale? Desde la técnica, o sea, nuestra preocupación es desde la técnica, porque creemos que efectivamente la técnica nos lleva, uno, a conocimiento y dos, a la reflexión. Estamos convencidos que no siempre se llega desde los textos canónicos o desde los textos informativos a la producción. Si eso lo llaman o no conocimiento nuestros hermanitos de diseño, no nos importa. Y creo que eso es una de las cosas que es fundamental empezar a tener claro. Es decir, hay momentos en los que toca ser muy perra y en los que toca ser radical. Y ese radical puede ser en buena onda, además. O sea, no necesariamente el radicalismo tiene que ser en que nos vamos a dar en la jeta. Hay momentos en que uno va a decir, no, es que no estamos de acuerdo y ya no vamos a estar de acuerdo y vamos a vivir juntos. ¿Qué le hacemos? ¿Nos cascamos o qué hacemos? Y a veces toca, desde la ilustración, quiero aclarar mucho, estoy hablando desde ilustración todo el tiempo este rato, toca ser así y ser un poco radical, porque venimos de esta herencia que también les acabo de contar, de entender la ilustración como un derivado de la pintura, como los chiquititos del diseño, como los que hay que dejar que dibujen porque hacen cosas monas, y creo que a veces toca ser un poquito radical y decirles no, sencillamente es que sus caminos no nos sirven, lo siento, ¿los discutimos o qué hacemos? ¿Vale? Por suerte creo que cada vez hay más eco
hay más eco en este tipo de prácticas y cada vez hay más gente interesada en saber qué es lo que pasa cuando se produce imagen sin necesidad de derivación de palabra. Eso me parece que es muy importante, que es un momento bonito para seguir. ¿Nos dejas ver el otro, por favor? Gracias. Voy a pasar esto que sigue. Quiero mostrarles algo que tengo súper fetichizado. Esto es puro fetiche mío. Esta diapositiva siempre la presento cuando quiero arrancar en una charla de ilustración, porque creo que Zenaida en eso fue súper inteligente, súper inteligente. Zenaida expone en varias investigaciones de las que ha hecho cómo la ilustración ha acompañado la historia de Occidente de una manera absolutamente directa. Y cómo, cuando podemos buscar muchas de las explicaciones de cosas que tenemos hoy, podríamos encontrar en la ilustración este banco enorme de datos que dialogan con el presente. Somos los clásicos. Esta idea de ilustración, política y memoria, por supuesto quiero hablarla desde la ventana a la que me asomo al mundo, que es la ventana de la ilustración, entendiéndola que cada una de ellas son categorías muy complicadas. No quiero faltar al respeto jamás a las personas que han hecho un desglose categórico sobre estos tres enunciados, pero sí me parece que es muy relevante tejer una trenza entre estas tres categorías para entender cuál es la implicación que desde ilustración se puede rastrear. Hoy no habrá categoría, y sobre todo, por ejemplo, para el país y posiblemente para muchos de los países con toda la convulsión que estamos viviendo, no habrá una categoría tan densa como memoria, una categoría tan compleja y sobre todo tan peligrosa como memoria. Porque esta facilidad de imponer el recuerdo a otros es muy problemática. Es muy problemática y habrá que irnos muy delicado. Y es además un tema súper espinoso porque va directamente a la fibra de personas que están tejiéndose a diario y luchando porque sus recuerdos pervivan. Y ojo, esto desde todos los sectores, o sea, no habrá un sector que esté poco preocupado porque su legado en el planeta no sea el definitivo. Y eso es muy complejo porque el ejercicio de poder que puede haber ahí, la perspectiva de poder o de imposición o de violencia que se da, lo veíamos ayer nomás con un ejercicio muy básico que es el ejercicio de cartografías con los chicos del taller. Cuando empezábamos a construir los relatos y a superponer relatos, era interesantísimo ver cómo, por ejemplo, para algunos de los chicos, el centro de Popayán, la plaza concretamente, esa noción de centro político, no quedaba en el mismo lado. Así hubiese unas coordenadas, no les daban las medidas, decían, no, ahí no es, queda más allá. Y otros decían, no es acá. Otra persona que el mapa no le cupo. O sea, por más que le daba, la plaza fue muy particular, creo que fue la experiencia más extraña. La plaza le daba lejísimos de donde más o menos todo le daban. Pero ella insistía en que, decía, no, ustedes están mal, o sea, la plaza no está ahí. Y hubo que ponerle un camino de papel solo a ella. Este juego es hacer unos papeles en el piso y a partir de eso empezar a crear unas coordenadas. Ella no le satisfizo, o sea, ella para eso no era posible que la plaza la estuvieran poniendo donde todos estaban. Esto nos asoma a una cantidad de complejidades muy interesantes, a una cantidad de disparidades muy grandes y a una cantidad de relatos que a veces aplanamos por ir rápido. Y la ilustración tiene ese problema, la ilustración tiende a aplanar porque homogeniza muchas cosas. Claudia, ¿cómo es? ¿Es así? ¿Cómo así? Descarga. No me cuentes tiempo, mira, no me cuentes tiempo ahí, que son asuntos técnicos. Dale, ¿ya? Ok. En esto me sumo a algo muy bello que dice Suelle Rolnik en relación, y que de hecho insistiría, es una cosa muy borgiana. Creo que una cosa muy bella que tiene el archivo ilustrativo justamente es esta posibilidad de asomarse al pasado. También la fotografía, obviamente la gráfica en general. Pero una cosa que tiene muy interesante la ilustración, a diferencia de lo que podríamos encontrar en prácticas artísticas como objetos, como artefactos, es que la ilustración es un ejercicio de voyerismo. Es decir, alguien llegó antes de nosotros a decirnos qué es lo que vamos a ver. Eso es un sello muy particular sobre el cual debería caer el análisis de lo que revisamos cuando revisamos ilustración. Claro, la fotografía comparte mucho eso, pero la fotografía, al tener este
este nivel de representación que asumimos como hecho verídico, nos coloca en unas fronteras muy distintas de la imagen. En la ilustración alguien nos está diciendo, va a ver las cosas de esta forma. Hay un voyeur ahí. En la ilustración el cuerpo del ilustrador no aparece. Creo que eso también es interesantísimo de rastrear. O sea, somos unos voyeurs solapados. Estamos al otro lado siempre. Estamos mandando imágenes para que otros vean y desaparecemos. Un rango justificacísimo muy interesante que tiene la ilustración es el anonimato, que en la contemporaneidad, por la inserción, por la emergencia de las artes visuales, aparece esta idea de que el ilustrador es autor y que coloca su firma más grande que la ilustración incluso, pero si hacemos este rastreo histórico, una cosa particularísima que tiene la ilustración es el anonimato. Si miramos hacia atrás y hacemos este mapeo y este rastreo de la producción gráfica ilustrada, casi toda la ilustración es anónima, el grueso de la ilustración es anónima. Eso también nos pone frente a este artefacto de análisis con unas perspectivas muy interesantes. Vamos a revisar muy rápido este caso. Este caso en particular hace alusión a un material físico que se utilizó, de ahí de nuevo lo interesante de hablar de las técnicas, que se utilizó para colorear con el verde de ciertas ilustraciones, el arsénico. El arsénico, por supuesto, como pasó con los rayos X, ese caso no alcanzamos a revisarlo hoy, pues altamente tóxico. Imagínense esta gente con las prácticas del medioevo todavía limpiando pinceles con su boca. La cantidad de gente que se intoxicó haciendo ilustraciones fue un montón. Se intoxicaban con arsénico porque era la forma en que se coloreaba el verde en muchas ilustraciones. Pero lo interesante del asunto es que no pasaba solamente con las ilustraciones, sino que se puede rastrear muy fácil a lo que ocurrió con la ropa y particularmente con la ropa de mujeres. Muchas mujeres murieron intoxicadas, muchos modistas murieron intoxicados, gente que confeccionaba, por el pinche verde. Hay unos ecos, ¿no? Creo que lo bonito del asunto es que hacen unos arcos históricos muy particulares, en donde, insisto, el problema no es el mismo y hay que dejar que las generaciones vayan haciéndose las preguntas, pero sí hay unos arcos históricos muy interesantes de revisar. Entonces uno revisa, por ejemplo, el problema de los incendios que está registrado en ilustración también de manera muy bella, todos los incendios que se causaban por la vestimenta de las mujeres, por esa cantidad de faldas, además llenas de elementos químicos y pigmentos que era muy fácil, flameantes, facilísimo, o sea, si se acercaban donde no eran, ¡pum!, estallaban. Que se puede conectar también con toda la experiencia de las chicas del radio. Estas chicas que pintaban a mano los números de los relojes para hacerlos fluorescentes y toda la gente que se intoxicó y además que eran solo mujeres por esta fantasía que había de que las mujeres son más pulidas, ¿sí? De que las mujeres son muy pulidas, que los hombres son muy bruscos, entonces se contrataba básicamente mujeres para que pintaran los números y lo mismo, pues ciertas prácticas de cercanía básicamente químicas causaban una cantidad de intoxicaciones. Todo eso se puede rastrear de bella manera en archivos y en acervos de ilustración y fotografía. Bien, soy un fastidio de profesor, yo siempre estoy poniendo tareas. Ustedes tienen acá este papelito, les voy a pedir el favor que muy rápidamente coloquen acá abajo ¿cuál creen que es la palabra, la frase o la definición con la cual o por la cual se provocó esta imagen? Como hemos dicho, la ilustración más plana pero bastante útil de ilustración es la paridad o la relación que hay entre palabras lingüísticas e imágenes gráficas. En esa medida supondríamos que estas imágenes fueron provocadas, visto que hubo primero un autor. Es una cosa remetafísica, en serio, a mí me apasiona mucho este tema, es una cosa remetafísica, es casi que la noción bíblica cuando se habla de ilustración, es decir, hubo la palabra y la palabra gestó la imagen. Es una cosa muy teológica. Tratemos de pensar, les propongo hagamos un ejercicio de 30 segundos porque el tiempo me lo cobran, de cuáles serían posiblemente las palabras o las definiciones que ustedes atribuirían a lo que ven. Y hacemos así un recorrido de 30 segundos de palabra rápida, y nos vamos a buscarlas en el archivo a ver qué encontramos. Ese tipo de ejercicios, por ejemplo, son muy chéveres de trabajar con estudiantes, ¿vale? Este ejercicio, por ejemplo, yo siempre lo hago con los estudiantes de Ilustración 1, para politizar de entrada la imagen, para no irnos al asunto técnico, ojo, no porque tengamos prevención con la técnica, todo lo contrario, sino justamente para ingresar a la ilustración desde ciertos aspectos que conectarían la técnica de una manera mucho más grosa y más densa.
Entonces les propongo 30 segundos y hacemos así la mega ronda rapidísimo de qué creen que es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Alguien tiene ya la primera? ¿Qué creen? ¿Qué es la primera? Oídos sordos. ¿Alguien más? ¿Cómo? Van Gogh. ¿Quién más? Acupuntura. Anatomía. Identificación. No oyentes. Anatomía. ¿Tienen alguna opinión ahí? Sería chévere. ¿Tienen alguna opinión? Sordos. ¿Qué más? Bien. Esta primera ilustración hace parte de una práctica que vamos a revisar ahora, que tiene que ver con la antropometría, una práctica que vamos a heredar y a pensar a construir en el siglo XIX, que produjo toneladas de ilustración, y además bellísimas, toneladas de ilustración. Esta oreja, mis queridos, es la oreja de un criminal. Esa orejita que ven ahí. Es decir, estas medidas que están ahí son cierta conclusión que los científicos de la época sacaron para decir: estas son las medidas que los criminales tienen en sus orejas. Como andaban con esta joda moderna de volver patrón todo, ¿sí? De detectar y de hacer calado para todo, pues estas eran orejas criminales. Háganse la medida a ver si hubieran vivido en el siglo XIX, cómo les hubiera ido. Esta segunda que me encanta, ¿qué es? Por aquí alguien ya hizo la tarea ayer, no nos va a soplar la tarea. ¿Cómo? Peste, casi. Dolor. Medicina. ¿Cómo? ¿Tú dijiste una cosa a mí? Pervertido, casi le pega. ¿Quién más? ¿Tienes alguna idea? Pensamiento. Bueno, señoras y señores, este es un libro bellísimo que vamos a ver ahora, que está en redes, búsquenlo. Esto es golosina para los ojos. Es un manual antimasturbatorio que muestra en 12 o 15 láminas el deterioro que sufren los jóvenes por masturbarse. Las consecuencias obscenas de la masturbación. Es además interesantísimo. Es anónimo y se llama El libro sin nombre. Profusamente ilustrado. O sea, gente de vanguardia en el siglo XIX. Estas se iban con toda. La tercera, rápidamente. ¿Quién se le ocurre? Ese está fácil, ese sí es de nuestro siglo. Está fácil, está fácil. Moléculas. Atomismo, gérmenes. Miren cómo la mirada de la época se va haciendo presente. Cómo la mirada de la época, estamos muy cerca. Todos tenemos esto ahorita acá. Se llama gripa. Él ahí la gripa. La cuarta. De esto hay montones también. O sea, esta práctica que fue esta fusión, este matrimonio entre los siglos XIII, XIV y el naciente siglo XIX con la modernidad, con el boom de la modernidad, es interesantísimo el matrimonio gráfico que produjo. ¿Quién encuentra qué es esa ilustración? Muy bien, craneometría, siglo XVII, pero no, casi. Mentiras, casi no, pero sí. Chakras, casi le pegas. Ciencias. Le pegó pero con toda. ¿Todavía has dicho qué? Le pegaste. Atrás ganaron. Ganaron, señores y señores. Vamos a buscar un premio ahora para ti. Esto se llama metoscopia. La metoscopía es el estudio del futuro a través de los lunares. Una práctica súper extendida, además derivada de las prácticas antropométricas, es decir, de prácticas que se juzgaban como científicas para el momento. Sigamos. El síndrome de la USB, ¿qué es? Buscamos una metáfora para construir este patrón de relación, para entrar a definir ciertos, si se quiere, como prácticas que tenemos frente al problema de la memoria. La USB es un desarrollo tecnológico bastante particular y que tiene mucho que ver con la ilustración. Es eso que es importante, pero a nadie le importa. Es eso que es importante, está en todos lados, pero todo el mundo la desprecia. Pero que cuando se necesita, tráiganla, por favor. Necesitamos ilustradores, necesitamos genios de la ilustración. Pero mientras tanto, eso no importa. La USB es un tipo de tecnología, un dispositivo que permite el tránsito de información desde muy gruesa hasta muy liviana. Y que además hace conexión entre dispositivos en donde la memoria, o eso que hemos denominado memoria como archivo, ¿vale? Ese matrimonio también que es bastante problemático, memoria como archivo, permite el tránsito de un dispositivo a otro.
Además, existen estas USBs de bolsillo, que realmente, estudiando esto me di cuenta, está mal nombrado decir los USB, porque USB sería solo el conector, realmente, que es el que permite el tráfico. Es un bus universal, ¿vale? Hace que la memoria sea esta metáfora de lo liviano, ¿no? Como esta cosa que nos metemos en el bolsillo, que además por la cual no tenemos ni 5 de respeto. Es decir, a nadie, y además para esto se investigó y se dateó esas cosas serias que hay que hacer, nadie de los que tienen USBs las tiene más o menos organizadas. Otra cosa, un disco duro. Listo, otra cosa, un disco duro y esas cosas que son más caras. Pero eso que vale 12,000 pesos, éntrele, meta lo que haya, cabe, eso entra, póngale agüita y sigue. Entra y entra. Eso nos permitió mucho empezar como a organizar en la cabeza de qué forma crear como una especie de patrón que explicara la manera en que los ilustradores se están aproximando al asunto de la memoria, ¿vale? Entonces tomamos tres definiciones todas prestadas. Eso también es fabuloso de la ilustración. La ilustración es una práctica de cínicos y voyeristas, y en buen y en mal término. Hay que entenderla en toda la dimensión de lo que implica. Uno es el furor del archivo, Suel y Rolnik. Otro es el realismo especulativo y el agenciamiento de las cosas. Estos serían como los síntomas, ¿no? Los síndromes. Los síndromes tienen como característica es que es una especie de cuadro clínico en el cual se detecta algo que puede derivar en enfermedad o no, o en una enfermedad grave o no. Es decir, no todos los síndromes son tan problemáticos ni catastróficos como apareciera en la definición. Las características entonces que atribuimos al síndrome de la USB, a esto de la ligereza de la memoria, del problema que tenemos con memoria, ojo, no está entrando a resolver el problema de la memoria, está entrando a proponer un esquema de análisis para abordar el problema de la memoria a partir de las personas que hacemos gráfica ilustrada, o en el campo de las personas que hacemos gráfica ilustrada. Uno, el furor por el archivo, esta locura de almacenar y casi que indiscriminadamente. Yo no sé si eso es bueno o malo, no estamos acá para eso. Segundo, el realismo especulativo, que por supuesto tiene fans y detractores radicales que consideran esto es la pendejada más grande que se han podido inventar, y otra gente que dice pues hay que empezar a parar boles cosas porque de pronto están diciendo cosas que son muy interesantes. Y por último, algo que sería por donde yo le entro a esto, que es la perspectiva de los estudios de la visualidad, algo muy descolgado desde la antropología visual y desde los estudios culturales. El furor por el archivo es esta compulsión que tenemos absurda, que además está permitiendo la legitimación de muchas cosas que se están haciendo. El archivo se está volviendo muy problemático porque se está volviendo la forma de legitimar cualquier cosa. Como que si hay archivo, eso es válido. Vuelvo a lo mismo, no estoy haciendo ni una defensa ni una condena, estoy creando como cuáles son los síntomas que encontramos. No sabemos muy bien si esto deriva en enfermedad o no. Pareciera que el archivo permite que cualquier cosa se justifique. ¿Por qué es bueno ponerlo en la mesa? Porque si bien es una ventaja para muchas personas, también se vuelve una justificación de violencia muy complicada. Es decir, muchas de las cosas se justifican porque hubo alguien que mostró el video. Mire, ahí se vio, está clarito qué pasó. Y entonces eso no se justifica, eso no se cuestiona, ¿vale? Como que el archivo se convierte en el último muro, el que se vuelve infranqueable, imbrincable, y eso habría que leerlo a la luz de muchísimas vertientes. Archivos para encontrar que son bastante interesantes, que además nos ponen a revisar la mirada de la época. Todo el archivo que hay desde 1500 hasta el siglo XIX, en la manera en que el cuerpo se representaba y se configuraba, es una delicia. O sea, es caramelo en los ojos, literal. Arde, pero cuando cae a la boca, deli. Todo lo que se va a encontrar es asombroso. Además habla de ciertas tecnologías, muchas de esas que no tenemos rastro físico de si se practicaron o no, como otras que al parecer fueron inventos más o menos empezados a desarrollar. Cosas que también son muy interesantes de revisar cuando se revisa el siglo XIX, es de revisar el siglo XIX oriental, Japón, China, versus el siglo XIX europeo-americano. Porque es muy distinto. O sea, esta gente en China está en otras. Para ellos el cuerpo sigue siendo esta cosa rara entre material, no material, se fuga, no se fuga. O sea, un poco lo que pasaba ayer con quien veía la plaza de Caldas por allá donde nadie más la veía. Ella era Oriente ayer.
Ella era Oriente. Todo el mundo, ¿pero por qué está haciendo eso? Ella necesitaba más papel, porque el centro no le cabía donde el resto la veían. Es muy singular hacer ese comparativo entre lo que está ocurriendo en las dos latitudes. Acá además estamos recibiendo toda la escuela del Renacimiento. Esta es la gran herencia de todos los grandes dibujantes, que de ahí de hecho va a eclosionar toda una perspectiva frente a lo que se va a justificar como ilustración al futuro. Y aparecen este tipo de colecciones, que también es súper interesante rastrear, que es esta embestida de la fotografía que permite crear estos patrones que alcanzamos a ver ahora como las orejas de los criminales. Una cantidad de medidas que permiten establecer cómo controlar la población, cómo controlar sobre todo en ese momento al inmigrante. Porque cuando uno revisa, por ejemplo, lo que estábamos revisando ayer, lo que la chica estaba señalando, la craneometría del siglo XVII, es bastante particular cómo encontrar los científicos o los traductores de la época determinaban básicamente, coincidentemente, y eso tampoco debe ser gratuito ni leído a la carrera, cómo regularmente los criminales eran negros o inmigrantes. O sea, era súper coincidente. ¿Vale? Súper coincidente. Ni el único archivo ni la única tendencia, pero sí una latencia muy marcada. Dos de estos señores bien cabrones son de los que en gran parte compilaron como enunciado científico estas prácticas. Y hay que seguirles la pista, porque de hecho, aunque no sean hoy en día evaluados como científicos y todo haya entrado dentro del rango de la pseudociencia o ciertas prácticas, muchos de sus enunciados empiezan a aparecer hoy en día como enunciados justificables dentro de ciertas perspectivas fascistas y ciertas perspectivas políticas. Vamos a ver otro caso, otro proyecto muy particular de 1900, en donde aparece esto ya de frente en Estados Unidos, en un compilado ilustrado sobre la corporeidad negra. Revisar estos archivos es increíble. Es increíble la cantidad de datos que aparecen acá de formas de clasificación, los archivos de cárcel y los archivos de los locos. Son archivos súper interesantes de revisar. Los archivos de migración, las cartas policiales. Son archivos que abren una cantidad de información muy interesante sobre el presente. En eso me declaro borgiano. Creo que hay que revisar lo que pasa allá para entender un poco lo de acá. ¿Listo? No para decirle al resto del mundo, súmense a mis problemas. No, para alivianar los problemas que creemos heredados y la gente se empiece a descontaminar del pasado. Es decir, en eso me asumo yo ya postura política, radical. Mi trabajo no es con el futuro, yo lo tengo claro, ¿vale? Mi trabajo es con el pasado, pero no es una invitación a que la gente tenga que trabajar con el pasado. Lo contrario, es que hay que alivianar esa carga tan perra que nos dejaron estos otros y no podemos seguirla agrandando en peso. O sea, hay que alivianarla para que aparezcan problemas nuevos, ¿vale? Y para que aparezcan perspectivas nuevas. Entonces uno es el trabajo de mina y no hay problema. Le damos, o sea, pase, la damos y rompemos roca. Miren lo que les decía, por ejemplo, las perspectivas anatómicas de Oriente. Es una cosa absolutamente preciosa, absolutamente preciosa. Y de esto hay, estos dos particulares, esta presentación la puedo compartir, está allí, quien quiera se la puede llevar, porque la recomiendo sobre todo porque hay mucha cita bibliográfica, ¿vale? Y mucho dato levantable, todo el dato de redes, o sea que es facilísimo perseguirlo. Estos anatomistas, por ejemplo, el Chini, son unas cosas absolutamente bellísimas, de un nivel de sofisticación sobre la concepción de lo anatómico y lo corpóreo, que no nos cabe en Occidente, que nos cabe ahora con este ingreso del mal llamado nuevas tecnologías, que de nueva no tienen nada, pero que ha permitido que empecemos a revisar los archivos de otras latitudes con menos dificultades y con más facilidad. La cartografía ni se diga, es un gusto hacer revisión cartográfica, estamos de acuerdo. Es un gusto enorme, porque la cantidad de datos que hay ahí, de información que hay, de perspectivas, de materialización del territorio y materialización de la carne de quienes habitan esos territorios, es absurda. Absurda. Hacíamos, por ejemplo, aprovechando los archivos que hay en internet, hacíamos un recorrido muy rápido, muy superficial con los chicos ayer en el taller y veíamos cómo pasábamos de concebir unas cartografías aparentemente supermitológicas a las cartografías contemporáneas en las que por contemporáneos depositamos la fe. Así de poderosa es la ilustración. Entonces todos decíamos al final, oh, sí, claro, no, pues es que el mundo era redondo, ¿cómo se les ocurre? A ver, ni los tierraplanistas, pues, o sea, no, ¿vale? Y uno empieza a revisar y se da cuenta que todavía hay un mito. Efectivamente, hay muchas discusiones sobre la Tierra si es redonda o no. Y no estoy hablando de esta pequeña
elongación que la hace medio ovoide, no. Cosas tan básicas como que no hayamos pensado que si retiramos el agua del planeta, pues ya no es redondo. Es una roca y rara como una pasa. ¿Ven? Cosas que dicen, nos hemos educado mucho por la ilustración. La ilustración nos ha sobreeducado. Nos ha sobreeducado y eso hace que sea muy problemática, pero también muy interesante de analizar. O sea, que no es un asunto menor como lo ven los hermanitos de diseño gráfico y de artes. Es un asunto muy complicado con el que hay que irse despacio. Ejemplos fabulosos, homenaje a México, Claudia, de una cantidad de representaciones en donde tímidamente los ilustradores, sin exponerse, la mandan, ¿vale? Son unos boyer de mierda, ¿me entienden? Los ilustradores son gente re cabrona. Lo que pasa es que además son cabrones y no lo saben. Muchos de ellos efectivamente son muy ingenuos. Es increíble. Muchos son súper ingenuos. No se dan cuenta lo que arman. No tienen ni idea de lo que arman y además no tienen ni idea de lo que están legando. ¿Por qué? Porque como la ilustración, una cosa que la caracteriza así como función es la reproductividad y la circulación. Claridad fabulosa que evitó que siguiéramos discutiendo como en el siglo XIX si era arte, pintura o no. Gracias, fin de la discusión, lo siento, radical en eso. Que estuviéramos pensando que estas gráficas ilustradas son para ser reproducidas y ponerlas a circular, obliga necesariamente a que la gráfica ilustrada tenga una posibilidad de pervivencia como archivo enorme, porque una de las copias tiene que sobrevivir. Alguna copia tendrá que sobrevivir en algún lado. Eso se reprodujo, ¿vale? De ahí sacaron copias. O sea que en algún lado habrá rastros de eso que ocurrió. Y habrá forma de buscar dónde putas la pusieron. Y qué hacía ahí y por qué fue a dar a esas manos. Cosas interesantísimas. Este es el doctor Frank Netter. Síganle la pista. Recomendaría también muy respetuosamente a quien quiera entablar. Este archivo que se revisó fue un archivo sobre todo de prácticas médicas. Porque decanta mucho, en cierta forma concebida de ilustración para el siglo XIX, la lógica de la instrucción. Una de las tareas que se le comisionó durante el siglo XIX a la ilustración no fue muy distinta a las que en los albores de la imprenta se le da cuando se hace este matrimonio entre grabados y tipos móviles. La idea de que había que aclarar el texto. Sí, de que la ilustración estaba ahí para que el texto se entendiera, porque realmente lo importante era el texto. De hecho, si revisan, van a encontrar que las definiciones más clásicas de la ilustración es algo que da luz al texto. Es decir, no es para ella misma, es para el texto, se le arrodilla al texto. Eso es interesante de rastrear. Y no es muy distinto a lo que va a ocurrir entre el siglo XIX y el siglo XX. La cantidad de instrucciones que se producen ilustradas son enormes. Entonces alguien dice, no, pero la instrucción no hay mucho problema. La instrucción es la más neutra de las ilustraciones. No, está racializada, está ponderada, está etarizada. Tiene una cantidad de manifestaciones a nivel físico que es muy interesante rastrear. Voy a empezar a acelerar. Esto era un beso posible en el siglo XIX, ¿ven? Sí se podía. Agenciamiento de las cosas, complicadísimo. Segunda característica que encontraremos cuando hablamos del síndrome de la USB. El agenciamiento de las cosas esto es una cosa repolémica, hay gente que dice esto es pura pendejada, dejen de joder, eso no existe, no sean ricos, y hay que darle cierta razón. O sea, como que yo les doy cierta razón cuando plantean el agenciamiento de las cosas está codificado desde lo lingüístico, y lo lingüístico es humano, no jodan. Tú ni dices, hay que irse con otro ejército para allá porque está complicada esa pelea. Hay que pararle bolas al contradictor. Hay que pararle muchas bolas al contradictor. Voy a irme un poquito más rápido. Este es el proyecto que quería mostrarles. Este es un libro de 1900. Es un libro que circuló, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Y les quiero, no va a haber mucho que decir. Van a empezar a ver de qué se trata. Es una naturalización del emparentamiento entre los simios y los afro. Este libro, si ustedes lo buscan actualmente para Kindle o lo buscan actualmente para ser comprado, se consigue en reedición y además con defensa. Es decir, en las compras que ustedes pueden hacer por internet aparece no un libro particular para ser revisado, no un libro como que vuelve a exponer teorías vigentes y válidas con bases científicas y teológicas que fueron opacadas por X, X y X y X y X. ¿De qué habla el libro? Pues habla de esto. Y mucha gente describió su realidad a partir de esto.
Entonces la ilustración no es algo para ser ignorado, lo siento. No es algo que uno pueda decir, ahí hizo una cosita de niños. Pues vean sus niños. Ahí están sus niños haciendo jueguitos, haciendo cositas, ¿vale? La ilustración es una cosa muy complicada. Muy, muy complicada, porque a diferencia de estas prácticas del 20 y del 19 que consagraban a la pintura, sobre todo a la pintura y a la escultura, ciertos lugares de privilegio y aislamiento para poder acceder a ellas, la ilustración está en la calle, está en los bolsillos, está en las camisetas, ¿vale? Está bajo el colchón. La ponemos para que el gato se cague. Está en todas partes. La capacidad que tiene la ilustración de presencia es absurda. Y lo peor, pasa con el silencio de un escándalo. Porque como dicen, ay, eso es de niños, la ilustración, dibujitos, eso es de niños, eso no pasa nada. Pues miren lo complicado que puede llegar a ser el recurso ilustrado. Este que es de mis favoritos, esto es un tesoro. El doctor Van Der es un doctor holandés, él no ilustró, sino que hizo esto. No es muy claro si finalmente él era doctor o no, no era muy claro. Pero logró crear un compendio de libros ilustrados en donde se daba instrucciones sanas a las personas. Esto también muy del siglo XIX. Esta idea de sanificar la sociedad. ¿Listo? Entonces sanificarla a partir de darles instrucciones de cómo portarse bien, cómo alimentarse bien, cómo ser cool. Nada que tenga que ver con nosotros súper contemporáneos organizados que la tenemos clara. O sea, no, nada. Esta gente por allá del 20 que era terrible. Entonces, por ejemplo, estas tipificaciones en las que decía, ojo, mujeres poco femeninas. Y además que se iban de una a la pregunta, ¿no? ¿Usted tiene estas características? ¿Usted tiene estas características? Y las comparaban además con mujeres normales, que regularmente las normales, pues, que hacían? Cocinaban, se peinaban, o sea, mujeres muy normales que sí eran las que Dios había bendecido. Este doctor produce una cantidad de mitos increíbles en sus libros, o sea, es un gustazo revisarse esto, es un gustazo. Miren, por ejemplo, esto de acá que me encanta, el mundo de los sentimientos, el mundo de los instintos, el mundo de la razón. Una clasificación de la vida cotidiana, eso también es muy importante y nos faltaba decir. Quizá la bomba más grande que tiene la ilustración, y por eso hay que separarla del arte, y yo estoy de acuerdo que no es arte, y lo defiendo a capa y espada, creo que es más u otra forma de complejidad, es que la ilustración, a diferencia de ciertas prácticas o ciertas herencias artísticas, tiene la capacidad de penetrar en la vida cotidiana de una manera brutal. Brutal, o sea, tiene una capacidad de entrar a lo cotidiano y quedarse ahí y uno ni cuenta se da. Y ahí está. Estos libros del señor, búsquenlos, Werder es increíble. Entonces uno entra a proponer y uno dice, bueno, pero no todo es cabrón, habrá que mirar qué gente está haciendo cosas con ese poder que se le da a las imágenes desde el agenciamiento de las cosas. Un proyecto para seguir, Poster for Tomorrow, es una gente increíble que está haciendo bienales de cartel, cada tanto, promueven la movilidad de estos carteles por el mundo y siempre se están planteando problemas cabrones al nivel de ese agenciamiento, es decir, la confianza que, por ejemplo, a nivel de fetiche, que eso también es un poquito problemático, se le ha dado al cartel, ¿vale? Pero se pantan ahí, aprovechan cierta estatus que como pieza tiene y trabajan desde la ilustración esta idea de poner a circular ciertos contenidos. Este que es un tesoro, revisen su trabajo, Ye Shu. Lo traigo básicamente porque algo que nos pareció muy lindo cuando revisamos estas características es el rol de lo masculino. Los roles masculinos en las ilustraciones de Ye Shu son súper tiernos. Son súper tiernos, es decir, nos pareció rarísimo ese compendio. Entonces son hombres que acarician a sus hijos y los abrazan, son hombres que se besan, son hombres que ayudan a hablar, pero tú no ves esta cosa instructiva, sino es como doble la ropa para que ayude a su mujer. No, es muy natural la manera en que él lo coloca, ¿vale? Y nos pareció una cosa absolutamente valiosa de mostrar. Otra vez se bloqueó y se nos fue el chico. ¿Cómo es? No me quites tiempo. No soy yo, mira. Igual ya vamos acabando. Este tipo de ecos que uno encuentra ya en el 20 y en el 21 no son pocos, y de hecho, haciendo rastreos pormenorizados, encuentra uno cosas muy simpáticas y muy interesantes en los siglos anteriores. Cosas muy salidas de las latitudes occidentales, incluso en Occidente.
casos bastante significativos en la manera en que se constituían imágenes y que permitían estos diálogos o la configuración de ciertos encuentros alrededor de lo que se hablaban de las imágenes. El agenciamiento de las cosas es algo que uno diría es más una apuesta que algo que podamos decir está comprobado. ¿Vale? O sea, no hay forma de decir, sí, hay algo que hemos detectado científicamente. Uy, muchas gracias, ahí se movió. Científicamente rastreable. Vale, gracias. Podemos rastrear. Pero creo que es una bonita perspectiva dialogar eso con los ilustradores. Suponer que vamos a apostar por el agenciamiento de las cosas, en que hay un compromiso que se adquiere al decir vamos a poner estas imágenes. Y esos compromisos pueden oscilar de muchas maneras, de muchísimas maneras. Mejor dicho, creo que hay que ser coherentes con el deseo de mantenerse voyeur. ¿Sí me entiendes? O sea, debe haber ahí cierta coherencia. Listo, usted no va a exponer su cuerpo, no es su cuerpo el que está ahí, pero ¿qué va a hacer para que no sea el cuerpo de otro el que pague su no asomo? Y creo que en esa medida casi que aparece un matiz político muy implícito a hacer ilustraciones. Estos son casos que también me interesa sobre todo difundir a nivel de bibliografía y de grafía, porque creo que leerlos y asomarse a este tipo de contenidos permite que hablemos. No tenemos que estar de acuerdo, o no tenemos que estar de acuerdo, pero podemos hablar y hablar de cosas. Esto, Alison Bechdel, que es sin duda todo un hito y muy importante. Y para cerrar, entonces vamos a hablar de algo que permitiría, yo creo, o lo que queremos apostar con el síndrome de la USB, con esta idea de la conectividad que puede darse de manera muy fluida, fluctuante, rara, extraña, a veces no da, a veces no conecta, a veces toca botar el disco y no sirve para nada. Lo que proponemos es que haya de alguna manera tres caminos distintos, o sea, que no se necesariamente haya que entrar desde uno. Y esta de la visualidad creo que es el camino más académico, el que uno diría, permitiría de alguna manera, incluso para los tercos que digan, no, eso es basura y es de niños, decirle, mire, si lo ve por este lado de pronto no. Acérquese al problema desde la perspectiva de la visualidad. Hay una cantidad de grosos trabajando muy duro en esto, muy, muy duro, o sea, no es un tema de chiquitos, ¿vale? Qué jartera tener que insistir todavía en el 21. No estoy diciendo que ustedes lo sean, pero como sé que esto genera una memoria y ya saben cuál es mi trabajo, pues tengo que dejar eso dicho acá. Hay mucha gente trabajando muy seria alrededor del problema de lo que significa administrar, crear, producir imágenes o poner a circular imágenes. Y no es gente de bajo perfil ni gente de pequeñas academias, si lo que queremos es respaldo académico. O sea, si lo que estamos buscando, no, es que debe ser una cosa más seria, más académica, ¿vale? Más. Pues miren, toda esta gente que está ahí, dejo tres casos hacia el final que serían bibliografías muy fácil de rastrear en el caso colombiano. Gracias. Zenaida Osorio, José Rosero, Juan Martín Moro, español. Juan Martínez Moro tiene un libro que me parece que es fundamental a quien le interese profundizar, la ilustración como categoría. Muy moderno, una visión muy moderna, pero absolutamente meticulosa y muy coherente. Muy, muy coherente. Hace una génesis proponiendo que la ilustración ya no es un sustantivo sino una categoría. Esto que estamos tratando de decir, es decir, que la ilustración es más una función. Él no lo coloca en ese territorio ni ese plano, pero finalmente sí, hagámosle trampa a José. Eso es lo que quiere decir. Él quiere decir que la ilustración es una función del lenguaje. Es algo que se utiliza que no necesariamente equivale a un sustantivo, a una cosa. Este es el postre que tenía, señoras y señores. Este es un pobre chico, muy bien, blanquito, rosado, que algún día empieza a deteriorarse, extrañamente. Extrañamente empieza su proceso de deterioro, pierde sus dientes, sangra. El man tenía otra cosa, ¿me entiendes? Tienen huevo, o sea, el man tenía otra cosa. Pierde su cabello, o sea, se brota, muy particular. A mí es lo que más me encanta, se desnuda. A mí eso es lo que me parece más interesante de esto. O sea, paulatinamente él se va desnudando. Hasta que efectivamente pues muere. Aquí tienen este tesoro, señoras y señores. El libro sin nombre. ¿Vale? Un tesoro. ¿Y de qué habla el libro sin nombre? Es decir, las prácticas, las consecuencias que tiene la masturbación. Si te masturbas, te mueres. Te mueres, mírenme. Te mueres.
Esto a manera de conclusión quisiera dejarlos puesto también. Yo me encontré con este señor tratando de armar o de entender un poco esto de la ilustración como función, para tratar de desligarse un poco también de las prácticas estéticas y esteticistas a las cuales también muchas veces se obliga la ilustración, a que debe ser bella, linda, esta cosa enfermiza que tenemos ahora de los autorretratos, que yo creo que ya es una cosa fastidiosísima, de los retratos de Frida Kahlo o de ciervos con triángulos en la cabeza. O sea, ya no más, señora, dicen, párenla, ya no más, ya hay suficientes, ¿vale? Karl Rosenkrantz es un estudioso de la estética que plantea en un bello texto, a quien le deja artera leerlo. Hay un excelente audiolibro de él, leído por un maestro español buenísimo que hace por lo menos una interpretación que a uno le gusta. Y plantea una categoría en la que los profesores caemos mucho y enviciamos a los estudiantes. Ojo a esto, que me parece súper interesante y me parece que es una forma de empezar a concluir. Interesante. Cuando uno está encartado con un estudiante al que no le puede decir tu trabajo es una putería, le dice, es interesante. Es interesante. Es interesante, porque no hay forma de decirle es genial, está perfecto. Entonces dice, no, pero es interesante, ¿no? Es interesante. Y seguramente ustedes, cuando están queriendo salir con alguien o cuando no saben qué decirle a otra persona, dicen, no, pero interesante. Es interesante. Bueno, entonces me puse a rastrear un poco de dónde venía eso, o sea, de dónde salía la idea de lo interesante. Bueno, pues la idea de lo interesante es una categoría de análisis de lo feo. Es decir, Karl Rosenkrantz produce esta categoría de lo interesante dentro de los discursos estéticos para referirse justamente a ese uso que le estamos dando de manera solapada. Él dice, pues él está en el 800, o sea, él cree efectivamente en lo bello, él sí cree que hay cosas bellas, pero como está matizado por todo este discurso teológico que de alguna manera impide que mucha gente muy brillante no haya podido hablar y decir todo lo que se dijo, píllense ilustraciones y la cachan. O sea, muchos se tuvieron que declarar creyentes o contradecirse porque si no los fritaban, pero muchas de esas cosas las ilustraciones sí las dijeron, son bien perros los ilustradores. Él le tocó matizar un poco la cosa. Él se daba cuenta, uno se da cuenta cuando pilla a Rosenkrantz que él sabe que lo feo es muy importante, que lo feo es súper importante, pero él no puede ponerlo en el estatus de lo bello, porque si lo pone en el estatus de lo bello se mete en unos problemas teológicos complicados. Recuerden que lo bello es este espejo de lo divino, guachu guachu. Entonces no se podía, entonces él crea la categoría de lo interesante. Y lo interesante es todo aquello que cae en la ambigüedad, en eso que es una potencia, si lo traemos a la contemporaneidad. Eso que es una potencia. Efectivamente, como para ir cerrando, quizás sea mucho más interesante lo interesante que lo bello, porque lo bello ya resolvió, ¿vale? Lo bello ya resolvió, ya llegó, ya puso bandera, ya, ¿vale? Quizás es mucho más interesante lo interesante, eso que deja puertas abiertas, o que incluso admite que no lo pudo resolver. Porque eso es lo que le decimos a los estudiantes cuando le decimos, no, pero interesante. Le estamos diciendo, sí, te faltaron los 50 pesos para el peso, no le pegaste, pero está muy interesante, sigue trabajando. Este es otro fetiche con el que me encanta cerrar. Estas son las enfermedades hoy en día. Estas eran las enfermedades en el siglo XIX, ¿vale? Excepto esta. Miren, vean lo que digo. Cómo la mirada y la época pesa tanto y cómo nuestros temores se reconfiguran de la manera en que se reconfiguran. A esto le tenemos pavor, a esto le teníamos pavor, ¿vale? ¿Y qué ha dado testimonio de esto? O sea, ¿dónde podemos crear ese arco que nos explica un poco la manera en que las poblaciones han sido interpeladas, cuestionadas, organizadas, ¿vale? Pues la ilustración es casi que la ilustración en sí misma como función es una cartografía. Ella misma, casi que la definición que podemos dar de ilustración más efectiva es entenderla como una cartografía. Si pudiéramos ver todas las ilustraciones del mundo y ubicarlas en un sitio geográfico en donde su coherencia de relato surja, posiblemente empezarán a aparecer una cantidad de explicaciones o por lo menos interpretaciones de lo que estamos viviendo y de lo que pensamos como real, y de lo que pensamos como verídico, de lo que juzgamos o entendemos como juicio y de lo que podría dar significado a lo que efectivamente hemos configurado como legítimo. De esto se trataba, señores y señores. Ténganle miedo, es un virus pavoroso. Es la gripa, no le tengan tanto miedo, es una gripita. Muchas gracias.